Me voy a ir al final de la pizarra. Bueno, a mí me parece que, bueno, me parece una pantalla en blanco, no como tal, ya no se ve nada. Sí, quisiera yo eso. O sea, vámonos muévanse, por favor. Acuérdense ustedes que tienen una pizarra y tienen un zoom con las flechitas. Quiero que se vayan al final de la pizarra y quiero que vean 1. Estoy dibujando un 1. Quiero que se ubiquen ahí, por favor. Con las flechitas, las 4 flechitas, pueden ustedes moverse en la pizarra. Ya, profa. ¿Todos ya estamos ahí? Ok, doy por hecho que sí. Bien, de la revisión que ustedes subieron de la definición de las ecuaciones, hubo una petición muy sentida y muy amplia de uno de sus compañeros, donde me solicitaba que por favor hiciera un repaso y que les permitiera ir anotando las ecuaciones. Se sentía preocupado y estresado. Bien, atendiendo esta petición, sí, que se me hace, las ecuaciones de Maxwell no son fáciles. El electromagnetismo no es una materia que sea digerible de manera rápida. Entonces, para quienes ya entendieron y estudiaron y lo tienen muy claro, simplemente veámoslo como un repaso. Para quienes no, voy a irme muy despacio, pero sobre todo los voy a hacer participar a ustedes en el sentido de ir escribiendo las ecuaciones y vamos a ir viendo hasta llegar para espacio libre. Simplemente es un repaso para poder seguir ya con la solución usando de las ecuaciones para llegar a la ecuación de onda, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir. Voy a ir solicitando que ustedes vayan haciendo ciertas acciones y lo vamos a ir haciendo en su cuaderno. Voy a hablar de la divergencia de D igual a ρ de B, densidad de carga volumétrica, ley de Gauss para campo eléctrico. Después, voy a hablar de la divergencia de B, ¿sí? Igual con 0. Después, voy a escribir la ley de inducción de Ampère. ¿Sí? Yo espero que, bueno, no espero. Estoy segura que después de tanto estudio nos quede hoy muy, muy claro. Porque si no, lo que sigue no va a tener sentido. ¿Ok? Aquí están. Las 4 ecuaciones en su forma diferencial. Voy a poner primera ecuación, ley de Gauss para campo eléctrico. Segunda ecuación, ley de Gauss para campo magnético. En el primero estoy hablando de que la carga es quien genera la densidad de flujo eléctrico. De densidad de flujo eléctrico, cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una superficie cerrada, ¿no?
¿Quién genera esa cantidad de líneas? Pues la carga que estaba en el centro. Divergencia de B igual con 0 nos habla de la no existencia de los monopolos magnéticos, nos habla de líneas cerradas, ¿sí? Dipolos, cargas positivas y negativas, líneas cerradas rotando. Por eso es que la divergencia es igual con 0. Rotacional de E es igual a menos la derivada parcial de B respecto del tiempo. Densidad de flujo eléctrico que se mueve en el tiempo genera un campo eléctrico que rota. Este campo eléctrico que rota, por la ley de Ampère, genera un campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. Por último, decimos que la suma de la corriente de desplazamiento y la corriente de conducción van a generar el rotacional de un campo magnético. Ley de Ampère-Maxwell. ¿Por qué? Porque Ampère-Maxwell, porque Maxwell suma mi corriente de desplazamiento y esta corriente de desplazamiento la sumó porque encontró una inconsistencia con la ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces, por favor, quiero que escriban estas 4 ecuaciones, ¿sí? Pongan 1, 2, 3, 4. Quiero que escriban estas ecuaciones. Adelante, por favor. ¿Listo? No, profe, espéreme tantito. Espero lo tantito, ingeniero Manuel. Ustedes me dicen. ¿Listo? ¿Listo, ingenieros? Listo, profesora. Ok. Vamos a ver. Por favor, como un título arriba, ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Repito, el título de estas ecuaciones le vamos a poner ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Siguiente instrucción, ¿sí? Sustituya ¿sí? Las definiciones matemáticas de, sustituya las definiciones matemáticas de densidad de flujo eléctrico
densidad de flujo magnético y densidad de corriente de conducción. Densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético y densidad de corriente de conducción. ¿Ok? Entonces, en la misma pizarra, observen, por favor, que están las definiciones matemáticas. D va a ser igual a epsilon por E. B, densidad de flujo magnético, va a ser igual a mu por H. Y J va a ser igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. ¿Sí? Quiero que sustituyan la definición de D, la definición de B, en las ecuaciones, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Por favor. Díganme cuando estén listos, ingenieros. ¿Listo? Nos movemos a la pizarra en 2, por favor. Sigan. Solo quiero que visualicen la pizarra en 2. No lo copien. Quiero que lo sustituyan ustedes. Solo para verificar.
¿Listo? ¿Listo, ingenieros? Sí. Ok. Por favor, siguiente instrucción. Sustituya la definición matemática de permitividad y permeabilidad. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que voy a decir que la permitividad va a ser igual a la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa y que la permeabilidad va a ser igual a la permeabilidad del espacio libre por la permeabilidad relativa. ¿Ok? Por supuesto sabemos que permeabilidad relativa está referida a relativa al material. Epsilon 0 por epsilon R igual a epsilon. Mu es igual a mu 0 por mu R. ¿Ok? Por favor, ingenieros, voy a subrayar con azul donde necesito que sustituyan los valores de permitividad y permeabilidad. Adelante.
¿Listo, ingenieros? Sí. Sí, profesora. Ok. Sí, ya. Bien. A ver, necesito, por favor, que si haya algo que no van entendiendo en función de las sustituciones, este es el momento, ¿de acuerdo? Esta es la última vez que revisamos, al menos en este nivel, ¿de acuerdo? Sigo. Entonces, por favor, la siguiente instrucción, ¿sí? Es considere, ¿sí? Las ecuaciones para espacio libre. Considere las ecuaciones para espacio libre. Punto y seguido. Las condiciones iniciales son permitividad relativa igual con 1, permeabilidad relativa igual con 1, conductividad igual con 0. Escriba las ecuaciones correspondientes. A ver, sobre mi pizarra 3, ¿qué voy a tener? Permitividad relativa igual con 1. Permeabilidad relativa igual con 1. Conductividad igual con 0. Permitividad relativa igual con 1. ¿Ok? Por favor, reescriban las ecuaciones. ¿Listo?
Ya, profesora. Vamos Ya. a la pizarra 4, por favor. ¿Nos debieron de haber quedado de esta manera? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Por favor, Sí. vamos a hacer nuevamente la precisión de la clase pasada. ¿Sí? Muévanse sobre la pizarra. Me voy a 5. Mi precisión es que recuerdo que divergencia de D es igual a ρ de B. Divergencia de E es igual a ρ de B sobre epsilon 0 por epsilon R, ¿ok? Si hablo de espacio libre, esto es 1. Entonces, para espacio libre, divergencia de E va a ser igual con 0, ¿ok? ¿Qué fue lo que dijimos de divergencia de E igual con 0? Dijimos que ¿sí? Voy a decir que esto es una antenita, ¿ok? Y por acá tengo, aquí tengo mi transmisora. Acuérdense que más adelante, en el 5º semestre, vamos a ver antenas. Y acá tengo mi receptora. Entonces, voy a tener mi onda que viaja. Una onda que viaja, ¿sí? Una onda que viaja. ¿Ok? Y sigue viajando. ¿Cómo viaja? Hasta el infinito, ¿sí? Obviamente, yo no pongo una onda a un campo a viajar, porque en realidad solamente por viajar, parte de la energía de esta onda va a ser residida en este punto, ¿de acuerdo? Vamos a verlo más adelante. Ahorita lo que quiero decirles es que para que este campo fluya, yo necesito una fuente. Esta es mi fuente, el transmisor, ¿de acuerdo? Pero cuando ya está en el espacio libre, ya no tenemos un medio conducido. Una vez que está moviéndose el campo eléctrico, ya no tengo un medio conducido. Tengo un medio. ¿Cuál es el medio? El espacio libre. ¿Sí? Entonces, por favor, solo con esa condición, ingenieros, repito, subrayo, entrecomillo, solo con esa condición, ¿sí? Que estoy analizando el campo eléctrico en el espacio libre, en el entendido de que primero tuve una fuente que generó este campo y que hace que se mueva. ¿Ok? Entonces, por favor, como otro título, finalmente las ecuaciones de Maxwell, se escriben como sigue. Finalmente, las ecuaciones de Maxwell se escriben como siguen para el espacio libre. Entonces, por favor, escriban, ingenieros. Divergencia de E es igual con 0. Divergencia de H igual con 0.
Rotacional de es igual a menos mu0 por la derivada parcial de h respecto del tiempo. Y rotacional de h es igual a epsilon 0 por la derivada parcial de e respecto al tiempo. Reescriban sus ecuaciones con esta consideración. Adelante, me dice. El rotacional de E quedaba como menos mu0 por la diferencia, por la derivada parcial de h con respecto al tiempo. Profesora. Correcto, ingeniero. ¿Están listos? Ingenieros, ¿listos? Listo, profesora. Ok. Por favor, nos movemos a la pizarra 5, rotación. Veamos. Si nos quedaron igual las expresiones. ¿Ok? ¿Nos quedaron igual? Sí, profe, sí quedaron igual. Ok. ¿Todos los demás están bien? ¿Sin problema? Sí. Ok. Veamos, por favor. Si se fijan en mi pizarra, estoy colocando un subíndice 0. En todos los campos, les pido, por favor, que cuando hablemos del espacio libre, ¿sí? Coloquemos un subíndice 0, porque si no colocamos un subíndice 0, estas expresiones matemáticas estarían mal escritas. ¿Ok? Nuestra definición de las ecuaciones de Maxwell es de la pizarra número 1 el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de las ecuaciones, vamos a definir las ecuaciones en función, ¿sí?, del tipo de medio. Cuando aparece conductividad, cuando aparece un valor diferente de permitividad relativa y permeabilidad relativa diferentes de 1, significa que estamos usando un medio diferente al espacio libre. ¿Ok? Entonces, por favor, como parte de la notación que nosotros vamos a revisar, es muy importante decir que estamos hablando de espacio libre, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver, ingenieros. Es muy relevante, muy relevante. Ley de inducción de Faraday, primero, ¿sí? El campo magnético que se mueve en el tiempo genera el rotacional de un campo eléctrico. Y a su vez, ese campo eléctrico
genera un campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. Ley de Ampère-Maxwell para el espacio libre. Si mi campo eléctrico se mueve, este campo eléctrico que se mueve va a generar el rotacional de un campo magnético. Lo que quiero transmitir, ingenieros, es que en la definición de campos electromagnéticos, yo necesito que el campo magnético se mueva para que genere el eléctrico y necesito que el eléctrico se mueva para que genere el magnético. Si alguno de los dos deja de moverse en el tiempo, el otro no se genera. ¿Ok? Vamos a ver. Matemáticamente, esto se traduce así. Voy a la pizarra 6. Voy a decir, voy a partir de Ampère-Maxwell para reafirmar lo que acabo de decir. Rotacional de H va a ser igual a J más la derivada parcial de D respecto del tiempo. ¿Ok? Voy a aplicar divergencia en toda la expresión matemática para no alterarla. Que ya se me entumió la mano. Permítanme, déjenme hacer un mejor intento. Obviamente ustedes, por una mejor letra, harán lo suyo. Listo. Apliqué divergencia. No alteré la ecuación. Divergencia de un rotacional igual con 0. Menos la divergencia de J va a ser igual a la derivada parcial respecto del tiempo de la divergencia de D. ¿Sí? Acordémonos, por favor, por ecuación de continuidad, ¿sí? Que la divergencia de J era igual a menos la derivada parcial de ρ de B respecto del tiempo. ¿Ok? Regreso a mi primera definición, ¿sí? No olvidemos que son campos. Mi primera definición, ¿cuál fue la premisa? Les dije que si mis campos no se mueven en el tiempo, entonces, si mi campo eléctrico no se mueve en el tiempo, entonces no se genera el campo magnético. Si aplico invarianza en tiempo en ambos lados de la expresión, es decir, que no se están moviendo las cargas, ¿qué es lo que resulta? ¿Sí? Resulta que
la divergencia de D es igual a rho de B. ¿Ok? Esto es lo que resulta, que la divergencia de D va a ser igual a rho de B. Es decir, si no se está moviendo en el tiempo, me quedo con la definición, ingenieros, de electrostática. No de un campo electromagnético, sino la definición de un campo eléctrico estático. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, como siguiente enunciado, vamos a decir lo siguiente. Para que exista el rotacional, repito, para que exista el rotacional de mi campo magnético, es necesario que el campo eléctrico, repito, es necesario que el campo eléctrico se desplace en el tiempo. Punto y seguido. Si el campo eléctrico no se desplaza en el tiempo, si el campo eléctrico no se desplaza en el tiempo, entonces solo existirá mi campo eléctrico. Ahora sí, anotamos la pizarra número 6, por favor, ingenieros.
¿Listos? No, profe, espérame tantito, por favor. Sí, espero, ingeniero. Ya está, profe. ¿Estamos listos, ingenieros? Por favor, vamos a ver. Si alguien tiene dudas, necesito que me explique. O sea, aquí estoy yo. O sea, externenme sus dudas. O sea, al final no me digan, no, maestra, es que no entendí nada. No. O sea, no puedo decir que no entendí. Hay que retomar, ¿ok? A ver, ingenieros. Exactamente en el mismo concepto. ¿Sí? Vamos a la pizarra. ¿En qué pizarra íbamos? 6. Vámonos a la pizarra 7, por favor, en el número 7. Estoy congelando, ingenieros. En el 7, ¿ok? Nuevamente, misma definición. ¿Qué pasa en un campo electromagnético? Yo digo que menos la derivada de B respecto al tiempo, ingenieros, ¿sí? Menos la derivada parcial de B respecto del tiempo genera el campo eléctrico y a su vez ese campo eléctrico genera otro magnético de menor intensidad y de sentido contrario, ¿sí? Hago la misma definición matemática que en el anterior. Aplico divergencia en ambos lados de la expresión de la ley de inducción de Faraday. ¿Ok? Divergencia del rotacional, divergencia de B. Sé yo que la divergencia de un rotacional es igual con 0, ¿sí? Y esto es igual a menos la derivada parcial respecto del tiempo de la divergencia de B. Lo paso del otro lado, me queda igual a la derivada parcial respecto del tiempo de la divergencia de B. Si digo nuevamente que no varía con el tiempo, aplico invarianza en el tiempo, es decir, mi campo magnético ya no se mueve, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Divergencia de B igual con 0. ¿Qué cosa significa? Que si mi campo magnético no se mueve, lo que me va a quedar es únicamente la definición de campo magnético, no de un campo electromagnético. ¿De acuerdo, ingenieros? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la condición para electromagnetismo? La definición para electromagnetismo es que este campo magnético se mueva en el tiempo. Si el campo magnético ya no varía en tiempo, entonces únicamente voy a hablar de campo magnético, ya no voy a hablar de un campo electromagnético. No se inducirá el rotacional de la intensidad de mi campo eléctrico. Ajá. Por favor, escriban. Ahora, consideraremos la ley de inducción de Faraday. Y como condición inicial y
como condición inicial, diremos que tenemos invarianza en el tiempo. Punto y seguido. Si el campo magnético no se mueve en el tiempo, no se generará el rotacional de mi campo eléctrico. Por favor, anotamos la pizarra número 7. Más cafecito, gracias. Me muero de frío. Gracias. ¿Listo? Listo, profesora. Listo, profesora. Ok. Muy bien. Voy a insistir sobre la definición desde la pizarra 1. Por favor, ubíquense ustedes en su pizarra 1. Uf, creo que tuve 2 pizarras 5. Muy bien. ¿Ya todos en uno? Ya. ¿Todos en uno? Ok. Doy por hecho que todos en uno. Estas son las ecuaciones de Maxwell para ley de Gauss, campo eléctrico y campo magnético. Ley de inducción de Faraday, ley de Ampère-Maxwell. Partiendo de Ampère-Maxwell, digo que tengo corriente de conducción más corriente de desplazamiento. En mi segunda pizarra, lo que hice fue sustituir la definición de D
de densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético y densidad de corriente de conducción. Profe, cerró su micrófono. Ahí estoy. ¿Sí? Sí. Ok. Una vez en mi segunda pizarra, por favor, nos movemos a pizarra 2. Defino, sustituyo los valores de la densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético y densidad de corriente de conducción. Entonces tengo divergencia de D igual a ρ de B sobre epsilon, divergencia de H igual con 0, rotacional de H igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico y más epsilon por la derivada parcial de respecto al tiempo. Y rotacional de la intensidad de mi campo eléctrico es igual a menos la permeabilidad por la derivada parcial de la intensidad de mi campo magnético respecto del tiempo. Ahora, no olvido que yo voy a tener permitividades relativas y permeabilidades relativas. ¿Relativas a quién, ingenieros? Al medio. ¿Ok? Si yo hablo de espacio libre, permitividad relativa igual con 1 y permeabilidad relativa igual con 1 y la conductividad igual con 0. Pizarra número 3. ¿Sí? Permeabilidad relativa igual con 1, permitividad relativa, igual con 1 para ley de Gauss, para campo eléctrico, ley de inducción de Faraday, μr igual con 1, ley de Amperes-Maxwell, conductividad igual con 0, permitividad relativa igual con 1. Así quedan mis expresiones, ¿sí? Considerando permitividades en la pizarra número 4. Mis expresiones matemáticas, considerando permitividad relativa 1, permeabilidad relativa 1, conductividad igual con 0. Pero en la pizarra que sigue, que es la 5, todavía tengo que hacer una consideración más, ¿sí? Esta consideración más, esta siguiente consideración importante, ¿sí? Dice que la divergencia de E es igual con 0, ¿ok? Digo que la divergencia de E es igual con 0. ¿Y cuál es la condición para asegurar que divergencia de E es igual con 0? Que el campo eléctrico, sí, está viajando a través del espacio libre. Campo eléctrico igual con E, ¿de acuerdo? Divergencia de E igual con 0. Y entonces, otra vez me muevo sobre mi pizarra 1 y ya lo tengo. ¿Ok? Divergencia de E es igual con 0. Divergencia de H igual con 0. Rotacional de E va a ser igual a μ0 por la derivada parcial de H respecto al tiempo. Y rotacional de H igual a epsilon 0 por la derivada parcial de E respecto del tiempo. Estas son las expresiones matemáticas que tienen como condición, ingenieros, el medio de espacio libre. Mi condición es espacio libre. ¿Ok? Si yo no explico que son para espacio libre, las expresiones matemáticas que son válidas son las del inicio. ¿Ok? Los de la pizarra 1. Y finalmente, como una forma de explicar, ¿sí? Una forma de relevante, muy relevante, respecto
de campo eléctrico, campo magnético y campo electromagnético es que mi condición, ingenieros, es que mi campo eléctrico se mueva. Y si mi campo eléctrico se mueve, genera un campo magnético rotando. Esa es la definición de electromagnético. Campo eléctrico moviéndose. Genera campo magnético. Pero si el campo eléctrico no se mueve, que es la definición de la pizarra 6, ¿con qué me quedo? Únicamente con la definición de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que se mueva en el tiempo. Y finalmente, en mi pizarra número 7, es lo mismo. Nuevamente estoy hablando de campo electromagnético, pero ahora el que se mueve es el campo magnético. Si mi campo magnético se mueve, ¿qué se genera? Un campo eléctrico rotando. Si esto, ¿sí?, no se da, si mi campo magnético no se mueve, entonces mi campo eléctrico rotando no se genera. Y me quedo con la definición de campo magnético, densidad de campo magnético, únicamente. Condición esencial. El eléctrico se mueve, genera el magnético. El magnético se mueve, genera el eléctrico. ¿No hay dudas? Qué maravilloso. No, profesora. No, profesora. ¿Qué? Dígame alguien. ¿Alguien más habló? Ok. Qué maravilla. Híjole. Sí recuerdan cuáles son las máximas, ¿verdad? De las no preguntas, ¿cuáles son las máximas? Que cuando no hay preguntas, o está muy entendido, o no sé qué preguntar, ¿no? Quiero pensar que como llevamos todo un proceso de construcción del conocimiento, por lo que han leído, por lo que han escrito, por lo que han hecho sus presentaciones, etcétera, ya no hay duda, así que solo necesitábamos un repasito rápido para afianzarlo. Bueno, es como se me acabó la voz y estoy absolutamente contracturada después de las 7 hasta este punto. Vamos a terminar la clase, pero les pido por favor que vayan a la pizarra 4. Muévanse sobre la pizarra 4. Cuando estén listos, avísenme. ¿Listos? Sí. Ok. Por favor, estas son las expresiones que vamos a usar, ¿sí?, para llegar al concepto de ecuaciones de Maxwell en el espacio libre. No, perdónenme, no estoy en la 4. En la pizarra 5.1. 5.1, cuando ya definimos divergencia de E igual con 0. Divergencia de E igual con 0, divergencia de H0 igual con 0, rotacional de E es igual a menos mu0 por la derivada parcial de H0 respecto al tiempo, y rotacional de H0 es igual a epsilon 0 por la derivada parcial de la intensidad de mi campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Estamos listos? A partir de esta definición, ¿sí, ingenieros? Mañana vamos a plantear la solución para la ecuación de onda, ¿de acuerdo? Vamos a plantear la solución para la ecuación de onda, que es en realidad lo que nos interesa. Nos interesa analizar que
las ecuaciones de Maxwell me van a permitir ver que un campo, ¿sí?, electromagnético puede ser analizado desde el punto de vista de las ondas, ¿sí?, que se comportan como una onda. Para eso, pues hay que resolver las ecuaciones, ¿sí?, usando ecuaciones diferenciales. Muy bien. Por aquí vamos a dejarlo hoy. Hoy en la tarde voy a ir a la escuela, vamos a ir a la escuela para ver cómo arreglamos mis AES en el sentido de la asignación. Yo hoy me amarro del poste, pero hoy lo arreglan. Las comunicaciones a distancia para nuestras autoridades, pues resulta que no son posibles, ¿no? Entonces, vamos a asignarlo porque no es únicamente el caso de ustedes, sino otro grupo que no puedo yo editarlo, que el maestro que tenía asignada su clase debe de hacerlo. Sin embargo, obviamente, pues el maestro no está dando clases, no se encuentra en la escuela. En fin, hoy queda ingenieros y mañana ustedes van a conocer sus calificaciones, ¿de acuerdo? Voy a ir, conforme vaya yo teniendo acceso, vamos a ir calificando y mañana podemos revisar sus exámenes. Bien, dicho lo cual, si no tienen dudas, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, maestra. Muy bien, o sea, me agobia, ingeniero Daniel, me agobia que... Ok, listo. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición. Vamos a hacer todos los repasos que sean necesarios. Yo necesito que ustedes revisen en casa, ¿sí? Usualmente cuando nos van explicando y nos van guiando, sí, está bien, está muy bien, de acuerdo. Pero cuando lo quiero revisar yo, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué fue lo que hizo? Y no me entiendo. Y entonces me desespero como este alumno mío que escribió. Estaba yo muy agobiada. No es de este grupo, pero dije, a lo mejor es el sentir de muchos, ¿no? Entonces, por eso decidí cambiar un poco la dinámica de la clase. Obviamente, si no leo, obviamente, si no hago mi presentación, obviamente, si no hago mi tarea, difícilmente puedo estar en este punto. Es como llegar al electromagnetismo sin tener electricidad y sin tener magnetismo. O bien llegar a magnetismo y electricidad sin antes haber visto física, ¿sí? Ondas mecánicas. Difícilmente, ingenieros. Es decir, lo que nosotros construimos es un conocimiento sostenido y eslabonado. Lo primero me va sirviendo para poder llegar a este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sin más, les agradezco mucho su tiempo, ingenieros. Les mando un abrazo afectuoso. Cuídense mucho, por favor. Cuídense. Si no hay necesidad de salir, no salgan. Si tienen que salir, extremen precauciones, por favor. Abríguense bien porque, bueno, al menos de este lado yo me estoy congelando. Entonces, cuídense. Abrazo para todos. Gracias.